Estamos con Inés Antón, que es concejala de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Losar, y también con Gabriel Antón, que es el concejal de Ocio, Juventud, Deporte y muchas cosas más. Pero vamos a hablar de las fiestas de agosto de Losar de la Vera. Y Inés, nos vas a contar qué resaltarías del programa de este año, de 2023. Pues nada, la fiesta de agosto de este año hemos intentado elaborar un programa con la participación de toda la corporación y podemos resaltar pues, el Festival de los Pueblos del Mundo, en el cual participa Ecuador y Salmorena. Tenemos después 4 conciertos, como hemos dicho, para diferentes edades, que está Ana María e Isidro de la Vera, tenemos a Zambra Velata, tenemos al grupo Los Chanela, y tenemos después como cuarto, tenemos un tributo a los años 80 con el grupo Floriques Band. Y espero que se puedan divertir mayores, medianos, pequeños y todos. Gabriel, habéis recuperado el campo de fútbol de Losar para la discoteca móvil y para otros conciertos. ¿Cómo habéis preparado los accesos? ¿Cómo va a ser todo? Sí, hemos mejorado el tema de accesos a la discoteca móvil. Además también se va a hacer por conciliación con los vecinos. Se ha mejorado en iluminación, se van a poner unas balizas señalizando el paso de personas y demás temas de seguridad que son vitales para este tipo de eventos. Porque la música en el campo de fútbol va a ser hasta altas horas de la madrugada, entendemos. Sí, va a ser hasta las 7:30, al igual que con otros establecimientos. Se ha ampliado 2 horas más en su horario habitual por ser la fiesta más importante que tenemos en la localidad. Gabriel, seguimos contigo. ¿Qué novedades tenemos este año con respecto a las vaquillas y los toros? Como novedades hemos incorporado dentro de los festejos taurinos que las vaquillas van a tener su salida desde la calle del Cristo las madrugadas del 16 al 17, del 17 al 18 y del 18 al 19 a las 3 de la mañana. También habrá festejos taurinos por la tarde, a las 6:30, los días 18, 17 y 18. Además habéis incorporado una novedad también, que son los mansos para los niños. Sí, un poco para también inculcar un poco la cultura taurina de la Vera. Se han incorporado este tipo de festejos que no entra dentro de un festejo taurino como tal, porque son animales pequeñitos que están acostumbrados y criados para estar en compañía de personas y después, posteriormente, crecerán y serán los que acompañen en los encierros a los toros y en los demás festejos taurinos. En cuanto a los jóvenes, ¿qué tenéis preparado para la noche de los festejos? Vale. ¿Y qué días serán? Vale, las mismas noches de las vaquillas habrá un DJ a las 24 horas, a las 12, en la plaza 1 de Mayo. Además de todo eso, el día 19 se cerrarán las fiestas con un concierto donde participará el Duende Callejero y habrá un grupo que se llama Nadie. Por supuesto, estas fiestas tienen un fondo religioso. ¿Cuáles son las actividades en ese sentido que se celebrarán estos días? Vale, pues se realizará la procesión del Cristo de la Misericordia, el que está en la calle del Cristo. Hay misa y ofertorio, que son la parte principal de la parte religiosa. ¿Actúan danzantes o en estas fiestas no? Bueno, hay una participación de la rosquera que trasladarán los platos desde la ermita a la plaza. Voy a agradecer a las entidades públicas, como son Robledillo de la Vera, por dejarnos el vallado para el recorrido de las calles de la Villa del Aguardiente, y a un pueblecito que está entre Cori y Moraleja, que se llama Huélaga, y que nos ha dejado los toriles para este año tener unas buenas dependencias para los toros. Vale. Y también agradecer por toda la colaboración de todas las empresas de Losar que han participado como sponsor en los toros para que hagan posible las fiestas. Muchas gracias.